Hola, soy Nicolás Garbarini. Muy bienvenidos a esta serie de reflexiones que llamamos Un mate con Jesús. Frená un instante, tomate un mate y Jesús se va con vos. Bueno, en el día de hoy les quiero contar acerca de 10 milagros de Jesús que Jesús realizó justamente después de predicar el Sermón del Monte. Sabemos que el Sermón del Monte está en el Evangelio de Mateo del capítulo 5 hasta el 7 y luego en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo comienza a relatarse una serie de milagros que quiero comentártelos rápidamente porque hay una frase en común que a mí me llamó mucho la atención. Jesús siempre que él hacía un milagro le decía a la gente: conforme a tu fe te sea hecho. Entonces quiero hablarte en este momento por breves instantes de la importancia de la fe para recibir todos los milagros que Dios tiene para darte en tu vida. Y quiero comenzar a leerte, si uno se fija en la Biblia, el Evangelio de Mateo 8, como les dije, está allí el primer milagro, es que Jesús sana a un leproso. Versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Me llama la atención porque este leproso, él decía: si yo me postro ante Jesús y él extiende su mano y me toca en la llaga, entonces seré sano. Esa era su fe, su convicción. Luego, si uno sigue leyendo la historia, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Era un oficial romano y el oficial va y el versículo 8 le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué interesante, porque acá este centurión romano le va a pedir a Jesús que haga un milagro en su siervo y de repente Jesús dice: bueno, ok, voy a tu casa. Y el centurión le dice: mira, la verdad es que no soy digno que entres en mi casa, porque quizá tenía una casa, no era del todo santificada, quizá su vida no estaba del todo arreglada delante de los ojos de Dios. Dice: yo la verdad que no lo merezco, no soy digno, pero sí sé algo. Yo sé que si vos das la palabra con autoridad, no hace falta que vayas a mi casa, Jesús, solamente que aunque vos digas la palabra, yo sé que mi criado allá en mi casa se va a sanar. Así que envió la palabra a no sé cuántos kilómetros de distancia y en ese mismo instante fue sanado, ¿no? Esa era la fe. Jesús dice: se maravilló, dice: wow, ni aún en Israel, en el pueblo de Dios, a veces encuentro esta fe. Qué impresionante que este gentil, que no era parte del pueblo de Dios judío de aquella época, tenga la fe necesaria para recibir un milagro, ¿no? Entonces, él tenía otro nivel de fe, otro distinto tipo de fe que la del leproso. Él decía: yo no necesito que Jesús me toque, no necesito que Jesús vaya a mi casa ni haga nada, simplemente que él diga la palabra. Yo sé que esto funciona así cuando uno está bajo autoridad. Si Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra, si Jesús dice que sea sano, yo sé que a kilómetros de distancia mi siervo va a ser sano. Esa era la fe impresionante que tenía este centurión. Luego, si uno sigue leyendo el Evangelio de Mateo, vemos versículo 14 que Jesús sana a la suegra de Pedro. Va a la casa de Pedro y se encuentra con que la suegra de Pedro estaba en cama enferma con fiebre y Jesús se le acerca. Seguramente le habrán pedido que la sane, pero la suegra no le pide nada. No es por la fe de la suegra que ocurre algo, porque Jesús se acerca. Dice que le toca la mano y al instante la fiebre desapareció y el milagro ocurrió. Este era otro tipo, otro nivel de fe. Y si uno sigue leyendo el versículo 15, el 16,
y dice, cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, se armó una especie de avivamiento ahí en la casa de la suegra de Pedro, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, no a algunos sino que a todos. Fíjense que le trajeron, la fe de la gente era la que estaba produciendo los milagros, no necesariamente del endemoniado, porque el endemoniado no estaba pidiendo ser sano o ser libre, era la gente que se los traía para que sean sanos, para que sean libres de toda opresión demoníaca, y esa fe de la gente actuaba, le traían a la gente necesitada y Jesús los sanó a todos con la palabra, dice, ¿no? A mí me llama la atención que Jesús siempre nos da una palabra de fe para que nosotros podamos creer. Y si vos te das cuenta, estamos viendo distintos niveles de fe. O podríamos decir que la fe que cada uno tenía actuaba o se manifestaba de distintas maneras. Siempre la fe tiene que actuar. Si vos creés que Jesús puede sanar, algo tenés que hacer, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Entonces, qué importante es de alguna forma darnos cuenta que conforme a vuestra fe, a tu fe te va a ser hecho. ¿Cuál es tu fe? ¿Crees que realmente Jesús te va a sanar? Bueno, ¿qué es lo que vos creés que tenés y que podés hacer para que Jesús sea sano? Quizá a lo mejor no necesitas que alguien vaya a tu casa o que venga a tu casa, sino que vos decís, yo simplemente al ver esta transmisión, yo creo esta palabra, lo tomo, lo recibo, mi milagro en el nombre de Jesús. Qué importante es la fe, ¿no? Aumentar tu nivel de fe, tu nivel de expectativa para creerle a Dios, no al hombre, sino a la palabra de Dios. Y si uno sigue leyendo rápidamente, porque ahí les dije el milagro 1, 2, 3 y 4, el 5 está en Juan 49, es un milagro muy parecido, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. A mí me llama la atención, me encanta este texto también porque Jesús está en Caná, donde había multiplicado, donde había hecho el milagro de convertir el agua en vino, está allí en Galilea, en Caná, y de repente este oficial, el hijo de un noble, está en Cafarnaúm y se entera de que Jesús está en Caná, en una ciudad cerca, y se va desde Cafarnaúm hasta Caná de Galilea para pedirle a Jesús que haga un milagro en la vida de su hijo, de este noble, y le dice, Jesús, vení a mi casa para que mi hijo no se muera. Y Jesús le dice, en otras palabras, no hace falta que yo vaya, andá, volvé a tu casa que tu hijo ya vive. Y entonces el hombre dice, creyó esa palabra y se fue. Cuando llegó a la casa le dijo a qué hora se puso mejor, a las 7 de la tarde, y esa era la misma hora en que Jesús le había dado la palabra. Fíjate vos qué interesante que no solamente de unos kilómetros, sino que Jesús sana de una ciudad a otra. Estaba en Caná y el milagro ocurrió en Cafarnaúm. De una ciudad a otra mandó la palabra, envió la palabra, y el hombre que hizo este noble lo creyó. Y al creerlo, el milagro ocurrió en una ciudad totalmente distinta. Qué importante que para Dios no hay tiempo ni espacio. Él está por encima de todo eso, Él es eterno. Entonces, qué importante, si vos creés, a un milagro puede ocurrir en una ciudad totalmente distinta, a miles de kilómetros de donde vos estás o de donde yo estoy, tan solo por creer la palabra. Eso es lo que puede ocurrir. Qué importante, ¿no? El milagro número 5, que vemos la fe de este hombre. Y luego, si uno sigue leyendo el Evangelio de Mateo 9, vemos que Jesús sana a un paralítico, y no lo sana por su fe, sino por la fe de los 4 amigos que cuenta la Biblia. Jesús dice, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ellos, los 4 amigos, habían creído que Dios lo iba a sanar, que Jesús lo podía sanar, así que lo llevan, como había mucha gente, no lo podían meter, lo suben arriba del techo, quitan las tejas y lo ponen delante de Jesús para que sea sano. La fe de estos amigos actuó de una manera increíble. Dice, si no puedo entrar, aunque sea por el techo, lo voy a poner, porque nosotros sabemos que si los presentamos delante de Jesús, Jesús lo va a sanar. Y qué impresionante, ¿no? Al ver la fe de ellos, la fe no se puede ver, pero sí la fe se puede ver reflejada en las obras que estos amigos hicieron, ¿no? Entonces, que tu fe se refleje en obras. Si crees conforme como creíste, te sea hecho.
que esa fe que vos tenés para recibir el milagro de Dios, que se traslade en obras, en acciones, para mostrarle a Jesús que realmente confías en Él de todo tu corazón. Si uno sigue leyendo el milagro 7 y 8, porque les dije que íbamos a hablar de 10 milagros, 7 y 8 es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Conocemos la historia. Jairo era un principal de la sinagoga, le viene a pedir: Jesús, venía a mi casa porque mi hija está muerta, necesito que la resucite. Jesús accede y dice: bueno, ok, voy a tu casa. Y en el camino, apretujado entre las multitudes, de repente una mujer con flujo de sangre, con toda su debilidad, empujando y codeando a todo el mundo, llegó a tocar el borde del manto de Jesús y al instante quedó totalmente sanada. ¿Por qué? Porque ella decía para sí misma: si yo tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Esa era la fe de esta mujer. Ella decía: yo no necesito que Jesús me mire, no necesito que Jesús venga a mi casa, yo no necesito ir a la casa de Jesús, no necesito que Él me dé una palabra. Simplemente yo sé que si lo toco, aunque sea un flequito, el borde del fleco del manto, yo voy a ser completamente sanada. Jesús se da vuelta, dice: poder salió de mí. Y claro, la mujer cuenta la historia, ocurrió el gran milagro y Jesús sigue caminando, yendo a la casa de Jairo a resucitar a su hija, saca a toda la gente que eran incrédulos, que no creían que Jesús podía resucitar a esa niña, y entonces la resurrección de esa niña ocurre. Pero Jairo, su fe era que Jairo decía: yo no quiero que Jesús me dé una palabra desde acá, yo quiero que Jesús venga a mi casa. Y Jesús accede y va a la casa de Jairo. Si uno sigue leyendo, tenemos el milagro número 9, que 2 ciegos reciben la vista. Lo siguieron después que salió de la casa de Jairo, 2 ciegos gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso está en el versículo 27 de Mateo 9. Y dice que llegaron a la casa donde Jesús estaba, entraron a la casa, llegaron a la casa donde Jesús estaba quedando, y ahí Jesús oró por ellos y entonces recibieron el milagro. Era otro tipo de fe. Ellos decían: nosotros lo tenemos que seguir a Jesús, yo quiero entrar a la casa donde está Jesús para recibir el milagro. Y por último, el milagro número 10 dice que mientras salían ellos, ya que se estaban yendo los 2 ciegos alabando a Dios, y dice: he aquí le trajeron un mudo endemoniado, versículo 32 de Mateo 9. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Me llama la atención eso, ¿no? Porque de alguna forma acá no era la fe del mudo endemoniado, que ni siquiera él podía pedir auxilio porque era mudo y a la vez estaba poseído por un mal espíritu. No podía expresar su fe, pero la fe de sus amigos que lo trajeron ante Jesús fue la que actuó y obró el milagro, ¿no? Entonces, para no extenderme más, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que hay distintos niveles de fe. La fe que cada uno tenga se expresa de distintas maneras. Algunos decían: yo quiero que Jesús venga a mi casa. Otros decían: no, yo tengo que ir a la casa donde está Jesús. Otros ni siquiera le pidieron, fue la fe al ver la fe de los amigos. Otros decían: no, yo quiero que Él me toque y cuando Él me toque yo voy a quedar sano. Otros decían: yo no necesito que Él me toque, no necesito que Él me mire, solo si toco el borde del manto. Tenían distintos niveles de fe cada uno, como vemos en estos pasajes, ¿no? Y cada uno de estos niveles demostraba la misma frase de Jesús: conforme a vuestra fe les sea hecho. Siempre Jesús de alguna forma sana en respuesta a la fe de las personas. Qué importante es creer. Y siempre me gusta decir algo: Jesús sana en respuesta a la fe, pero sana por amor. La razón por la cual Jesús ama es porque te ama, justamente. La razón por la cual Jesús sana a las personas es porque nos ama de tal manera, ¿no? Y en ese sacrificio de la cruz compró y pagó el precio por la salvación, por el perdón de tus pecados, de los míos, y también por la sanidad. Pero es importante, si tuvieras a Jesús enfrente, yo creo que Jesús te diría lo mismo que en los evangelios: conforme a tu fe te sea hecho. Y te pregunto, ¿cuál es tu fe? Demostrá esa fe que tenés para recibir el milagro a través de acciones, para que Dios de esa forma, Jesús, pueda extender su mano y vos por medio de la fe puedas recibir el milagro de parte de Jesús. Así que ahí donde estás, quiero terminar haciendo una breve oración. Padre, bendigo a todos los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro una palabra de salud y no de enfermedad sobre cada uno de los que nos están viendo. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda opresión del diablo la echamos fuera en el nombre de Jesús
y proclamamos, Señor, una vida en victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre el diablo. En el nombre de Cristo Jesús lo bendigo y declaro salud y vida. En el nombre de Jesús recibí tu milagro. Amén y amén. Que Jesús te bendiga mucho.